Quiero que sea tan amable de abrir su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Quiero que lo lea conmigo en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Y hay varias figuras que ahí aparecen que yo quiero que usted ponga mucha atención. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí le dejamos. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Yo quisiera llevarlos a hablar y a pensar un poquito, hermanos, sobre la dinámica de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y es importante este acontecimiento para nosotros, porque yo quisiera que usted y yo pensáramos en ese acontecimiento que realmente vino a cambiar, hermanos, la dinámica del trabajo como iglesia, y vino a revolucionar lo que es la metodología, el sistema religioso que operaba en aquellos momentos. Jesús llegó, hermanos, y fue enviado en el mejor momento de la historia. En ese momento había llegado ya a un ciclo de cerrar todo el anhelo de todas las culturas, de todos los tiempos, desde que conocemos la historia nosotros, de buscar la manera, hermanos, de agradar a Dios, de buscar la manera de conocer a Dios, o de buscar la manera de interpretar a Dios. Los griegos lo hicieron a su manera. Los babilonios también lo hicieron a su manera. Los egipcios buscaron formas, sistemas para tratar de entender el concepto de Dios. De igual manera lo hicieron los medos y los persas, y lo han hecho todas las culturas anteriores a nosotros. Los mayas, los aztecas, los olmecas, por hablar de nuestra cultura, también lo intentaron, lo buscaron y trataron de interpretar a su manera. Finalmente, los romanos también, tratando de no quedarse fuera del programa religioso, diseñaron su propio formato de religiosidad para acercarse a Dios, para tener un concepto acerca de Dios. Los judíos tenían el suyo, pero era muy propio, era muy cerrado. Y aunque era la verdad, ellos mantenían ciertos candados en donde solo ellos lo manejaban a criterio muy personal. Y es en ese momento de la historia de la humanidad cuando Jesús aparece para darnos a conocer lo que es la revelación de la verdad de Dios. Y esta nueva dinámica que el Señor estableció, hermanos, para nosotros como seres humanos, porque así fue el mensaje del ángel Gabriel: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Todo eso lo tenemos que ligar para poder llegar al punto donde yo quiero llevarles. Y yo quisiera que meditáramos en esta dinámica de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Mire, la gran fiesta del Pentecostés, hermano, celebramos nosotros con ello la venida del Espíritu Santo. Eso es lo que celebramos en la fiesta del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Dígalo conmigo: la fiesta del Pentecostés celebramos la venida del Espíritu Santo. Estaba entre nosotros, pero su aparición en el Antiguo Testamento era esporádica.
Venía el Espíritu Santo sobre Elías, sobre Samsón, sobre los grandes líderes, pero ahora vino para estar con nosotros por un tiempo indefinido. No sabemos cuánto tiempo. Cuando Él cumpla su función, entonces vendrá el otro cambio que estamos esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y esto precisamente de la venida del Espíritu Santo, mis hermanos, es el inicio de la actividad de la iglesia del Señor Jesucristo. Siempre, hermanos, la verdad ha tenido que confrontar a aquellos que solo hablan por hablar, a los enemigos de la verdad, a los enemigos de Dios, aquellos que se consideran muy sabelotodos y siempre están confrontando la verdad. Pero la iglesia ahí nace. No, que Jesús no vino a establecer una iglesia. Ahí nace la iglesia de una forma milagrosa, de una forma extraordinaria. Por ejemplo, la Escritura nos dice que los discípulos del Señor Jesucristo, como ya leímos, fueron llenos del poder del Espíritu Santo precisamente ese día del Pentecostés. Y fueron bendecidos, no solamente, hermanos, con esa experiencia, sino que también fueron bendecidos con el don de lenguas para predicar el Evangelio. Ya les he dicho y se los vuelvo a repetir, que el bautismo del Espíritu Santo es el regalo más grande, es el don más grande que Dios ha dado a la iglesia. Ese don de lenguas, esa manifestación del poder de Dios no es para el mundo, sino por aquellos que han sido rescatados del mundo y han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. La salvación es para todos, pero el don y el bautismo y el poder del Espíritu Santo es el don y es el regalo más grande que Dios ha dado a la iglesia. Pero fíjese, lo que hemos leído, hay una fotografía, como le llaman algunos, que aquí Lucas nos describe. Y Lucas era uno de los fieles seguidores del Señor Jesucristo y era muy especial, era una persona muy preparada, muy docto, muy intelectual, y que trató de dejarnos esta maravillosa enseñanza. Porque Lucas, hermanos, cuando lo leemos con mucho cuidado, como que Lucas tiene la intención, hermanos, de ligarlo al pasado histórico del pueblo de Israel. Por eso nos describe algunas cosas que son muy interesantes de irlas analizando detalladamente. Por ejemplo, nos habla de un viento fuerte, nos habla de lenguas repartidas, nos habla de un fuego que es una representación de la presencia de Dios, que dice, se asentaban sobre cada uno de ellos. Pero lo más asombroso, hermanos, es que dice que todo esto vino de repente. Se fija lo que leímos, dice que vino de repente. De repente vino. Y luego Lucas lo describe, por eso lo relaciona con la deidad. Dice, y esto vino del cielo. Yo no entiendo cómo es al paso del tiempo, como no leemos bien, se les olvida, y algunas denominaciones como que se lo apropian. Eso del bautismo del Espíritu Santo, hermanos, no es ruido, no es escándalo, no es espectáculo, es la presencia de Dios con nosotros. No quiere decir que todos somos iguales, sino que vino sobre todos. Es lo que Lucas trata de dejarnos bien en claro, que vino de repente y que el origen de esta manifestación es del cielo, dice. Esto vino de Dios. Esto no es de los hombres, esto no fue provocado por nosotros, sino que es algo que viene de parte de Dios. Ahora, ¿qué representa para nosotros como iglesia el Pentecostés? Bueno, hermanos, en primer lugar tendríamos que decir que es el cumplimiento de una promesa de Dios para equiparnos en todo lo necesario para anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo a todas las naciones del mundo. A todas las naciones del mundo. Vaya conmigo, por favor. No quiero que se quede así tan serio.
Y quiero que vaya conmigo a Marcos, capítulo 16, que era el sueño de Jesús, y el sueño se hizo una realidad, no porque escogió los mejores, hermano. Así lo entendió. En el capítulo 16, y el apóstol Pablo dice: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. No hay entre nosotros gente de la realeza, gente de la aristocracia, pero hay gente con un corazón deseoso de servir a Dios y de cantarle y de servirle y de esforzarse. Pero el sueño de Jesús era necesario que se cumpliese. ¿Qué dice Marcos capítulo 16 en el versículo 14? Dice: finalmente apareció a los 11 mismos estando sentados ¿en dónde? Y les reprochó. ¿Qué les reprochó? Su incredulidad. ¿Y qué más? Y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, ¿qué les dijo? Id por todo el mundo. ¿Y qué? ¿A quién van a predicar? A toda criatura. O sea que esta prédica, hermanos, lo que iba a hacer es que era incluyente, es para todos, no es para unos cuantos. Nosotros no somos del pensamiento wesleyano, nosotros no somos del pensamiento calvinista, nosotros somos del pensamiento arminiano, que envuelve que el deseo de Dios que este evangelio sea para todos, sin excepción de personas. Aquí no hay que son los de la clase alta, los que tienen nombramientos, títulos. No, esto es para todos, para todos. Y mire lo que sigue diciendo: el que creyere. ¿Y qué más? Léalo conmigo, está leyendo conmigo. Dice: el que creyere. ¿Y qué más? Si usted no ha sido bautizado, piénselo, ese es el momento de tomar una decisión. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Y después vienen los efectos de esta manifestación gloriosa del Pentecostés. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos, y si bebieren cosa mortífera, ¿qué? Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué más? Eso es elemental, hermanos. Hay dos cosas, hermanitos, que son fundamentales que nosotros tengamos y que tenemos que aclarar bien y tener bien en nuestra mente. El primero es el bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? Es nuestra confesión pública de ser gente comprometida con Dios. Y segundo, que solo llenos del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo, hermanos, somos sellados con la identidad de ser discípulos comprometidos de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo. Por eso el Señor les dijo: no salgan hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. No salgan, porque lo que ustedes van a hablar bonito, pero no va a ser muy claro, porque la idea no es que llegue aquí, sino que llegue al corazón. Es ahí donde nosotros tenemos que entender que el bautismo del Espíritu Santo no es una opción, sino que es una obligación nosotros de buscarla. Ahí está, es para todos, dice. Porque eso nos compromete de predicar el Evangelio. Miren, hermanitos, esto fue algo muy, muy significativo. Y fue algo muy interesante, hermanos. Fue algo también novedoso, porque jamás había experimentado la humanidad una situación como esta, de la presencia de Dios de una manera más cercana, porque es el Espíritu de Dios estando en nosotros. Esto del bautismo, del poder de la manifestación, fue algo novedoso que jamás había experimentado el género humano. ¿Por qué digo esto? Bueno, miren, hermanos, es muy sencillo. Algo similar sucedió, de que Dios envió
lenguas de manera repentina. ¿Se acuerdan ustedes de aquello que les platiqué de lo que nosotros le pusimos, nuestros historiadores le llamaron la Torre de Babel? No era eso, nunca se llamó así en su momento. Los historiadores le han llamado así. Y que de manera repentina Dios envió lenguas de manera fuerte para que ellos no siguieran con su deseo de construir la famosa Torre de Babel, como así se le ha llamado. Pero esto de la Torre de Babel, hermanos, es solo una paradoja en una figura retórica. Solo es una paradoja en una figura retórica, porque mientras allá fue para dividir, ahora es para unir, para que todos lleváramos un mensaje glorioso. Y me gusta mucho, si volvemos al texto principal, porque vamos a leer varios, pero me gusta mucho, hermanos, cuando dice ahí, cuando llegó el día. Dígalo conmigo, cuando llegó el día. Mire, hermanos, yo quisiera que usted y yo tuviéramos bien en claro que cuando dice un día, hay una agenda de Dios. O sea, que las cosas no suceden al azar, sino que hay una agenda, hay un programa de Dios que fue diseñado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice, cuando llegó el día. La Biblia nos habla de muchos días, hermanos, que estaban en el programa de Dios, muchos días. No crea que las cosas suceden al azar. A veces se nos ha hecho creer a nosotros que debemos caminar de esa manera. No, hermanos, la misma ciencia ha sido muy prudente y muy sabia y muy generosos al enriquecer lo que Dios dice en su palabra, que dicen ellos, está todo tan bien diseñado que si la tierra se moviera a una milésima de segundo, todo el cosmos va a ser trastornado. Pero todo se mueve en milésimas y milésimas y milésimas de una manera tan perfecta. Todos los sistemas que hay, todos los universos creados se manejan de una manera tan precisa, de tal manera que llegamos a la conclusión que debe haber un creador o una mente suprema que está controlando todo esto, porque no puede ser el efecto de la casualidad. Y la Biblia nos dice a través del apóstol Pedro que todo esto fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Lucas es muy sabio cuando dice, cuando llegó el día, y relaciona al Pentecostés. Pero cuando llega ese día, vienen esas manifestaciones gloriosas que nosotros tenemos que entender. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir avanzando, hermanos, en esta manifestación gloriosa. Todo está en el programa de Dios. Nada es improvisado. Pero miren, ¿cuál es la dinámica de la iglesia en ese evento maravilloso? ¿Cuál es la dinámica? Bueno, hermanos, después de ese día, solo para dejar claro, ¿cuántos? Yo creo que dice la Biblia que había como 500, dicen que había como 500 discípulos seguidores de Jesús que estaban esperando, estaban asombrados por lo que había sucedido unos días, unas semanas anteriores, y estaban pues todavía como que tratando de entender lo que había sucedido con Jesús y la forma tan cruel en que fue tratado y la forma tan irresponsable que ellos actuaron al dejarlo solo, porque todos corrieron, todos se fueron a esconder, a buscar refugio seguro. Solo se quedó con él Juanito, acompañando a María. Ahí estaba al lado de él, cerquita de él. Quizá uno de los soldados romanos intentó hacer algo contra él y alguien le dijo, detente, es el único de todos los que anduvieron con él que está aquí, es un hombre de valor, hay que darle su lugar, porque los demás que daban la vida por él, quién sabe dónde diablos estén esos.
Bueno, yo no sé si hablarían así ellos así, pero pues eran romanos. ¿Quién sabe dónde esté? Pedro, ¿dónde andaba? Allá, escondido. Hermano, esta fiesta del Pentecostés es la presencia de Dios entre nosotros. Si su presencia no ha de ir con nosotros, Señor, no tiene caso seguir. Predicar por predicar, enseñar por enseñar, cantar por cantar. Sino que debemos cantar y debemos predicar y debemos servir por agradecimiento. Porque Él nos sacó de ahí, nos sacó de la nada. Qué momento tan extraordinario vivieron estos hombres, hermano, que eran 500, pero finalmente, como suele suceder en el proceso del caminar, algunos se desaniman, otros se desilusionan, otros, ayúdenme, se olvidan de las bendiciones de Dios. ¿Se acuerdan que dice uno de los salmos? No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas, el que sana, el que rescata de él, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él nunca nos va a olvidar. Pero se olvidan y se desanimaron 380. Y aquellos que estaban desanimados pensaron, tienen que seguirnos, ya somos mayoría. Dios nunca ha trabajado con mayorías. Dios siempre trabaja con aquellos que están dispuestos a servirle con todo el corazón. Dios no busca multitudes, Dios busca hombres y mujeres dispuestos a servir y a hacer la obra de Él. Pero este hombre y estos hombres, hermanos, cuando se fueron, la inmensa mayoría, 380, se quedaron 120 solamente, esperaban la promesa del Señor. Y por haber esperado, por haber permanecido, por haber estado ahí activos, hermano, vino esa manifestación gloriosa como un estruendo que viene de Dios, y se llenó la casa. Y dice el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Sabe qué habla esto del fuego, hermanos? Habla de la presencia de Dios. Habla de la presencia de Dios. Y dice ahí, me gusta más lo que dice ahí su Biblia más adelante, asentándose sobre cada uno. Esto, hermanos, es personal, hermanos. No es grupal, no es colectivo, no, es personal. Si usted lo busca, si usted lo desea, si usted lo anhela, si usted lo necesita, es para usted. Sobre cada uno de ellos. No es algo corporativo, que porque somos asambleas de Dios ya todos están llenos. No, porque hay quienes no lo anhelan, no lo desean, no lo buscan y no le dan la importancia necesaria. Y Jesús le dijo, no salgan hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, que es el control de lo divino en lo terrenal. Dios toma control de nuestras vidas. Ahora, ¿qué sucede cuando esa manifestación se da? ¿Cuáles son los efectos? En primer lugar, ¿qué sucede, hermanos, cuando esa manifestación de Dios viene a la iglesia y se mantiene una iglesia en ese poder de Dios? Porque eso es lo que debemos nosotros, porque el prototipo es este. Mire, es una iglesia generosa. Es una iglesia generosa. Lea conmigo, por favor, si son tan amables, para que ir dando cierre ya esto en el capítulo 2 de Hechos, verso 45. Dice ahí, fíjese, es una iglesia generosa. ¿Y vendían qué? Otra vez lo leemos. Dice, y vendían sus propiedades, ¿y qué más? Y sus bienes, ¿y qué más? Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Es una iglesia generosa. ¿Usted cree que nosotros, hermanos, seremos engañados por Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Que Dios bendice al dador alegre. Usted y yo nos lo ha demostrado Dios, que cuando somos generosos,
Dios cumple su palabra en nosotros. Cuando vino esta experiencia gloriosa, el corazón de ellos se partió. Ellos vendían sus propiedades. No estaban los apóstoles exigiéndoles, sino que ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es una iglesia generosa. Y una iglesia generosa siempre será una iglesia bendecida. No enriquecida. No. Enriquecida no. Bendecida. Eso es lo que Dios desea. Una iglesia bendecida. No una iglesia que se adorne con tantas cosas. No es una iglesia que quiera que todo mundo la vea. No queremos que nos vean. Queremos que nos sientan que aquí estamos para resolver los problemas que ellos tienen. Sea enfermedad, sea cual sea la situación, para nuestro Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En segundo lugar, es una iglesia activa. Vea conmigo por favor Hechos capítulo 2 verso 46, por favor. Ahí está inmediatamente. Es una iglesia activa. Dice, y perseverando ¿qué? Unánimes. ¿Cada cuándo, hermanos? Cada día. ¿En dónde? Y partiendo el pan, ¿en dónde? Comían juntos. ¿Cómo? Y sencillez de corazón. Es una iglesia activa. Es una iglesia, hermanos, que se mantiene en esa dinámica del poder de Dios. Estaban en el templo todos los días. Estaban en sus casas, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría. Esta alegría, hermano, viene de Dios. De nada sirve, hermanos, llamarnos cristianos si somos los más ¿qué? Los más dignos de lástima. Tercer lugar, es una iglesia próspera. Vamos al capítulo número 5, por favor, de Hechos, versos 12. Es una iglesia, hermanos, que es un oasis. Mire, en el capítulo 5, en el verso 12, en algunas Biblias dice que había muchas señales y maravillas. Sí está el encabezado ahí, ¿verdad? ¿Y por la mano de quién? De los apóstoles. ¿Se hacían qué? Muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Fíjense, estaban en el templo de Jerusalén. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, ¿qué hacía? Los alababa grandemente, y los que creían en el Señor, ¿qué dice allí? ¿Qué dice la Biblia? Aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar ¿quién? Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo ¿qué, hermanitos? Enfermos y atormentados de espíritu, inmundos, y todos eran ¿qué? Era una iglesia de prosperidad, hermano. Una iglesia que estaba íntegra en el servicio a Dios. Era una iglesia bendecida de parte de Dios. Eso es precisamente la dinámica de una iglesia que camina en el poder del Espíritu Santo. Es una iglesia así. No es teología, no es conocimiento, sino es con el poder de Dios que la gente va a entender que nosotros tenemos autoridad sobre todas las cosas. Lea conmigo el verso 43, por favor. Por favor, en el capítulo 2 de Hechos. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Y los voy a esperar para que lean conmigo el verso 43 del capítulo 2 de Hechos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuántos creen que hoy el Señor puede hacer maravillas? ¿Cuántos lo creen de veras, hermano? Número 4, fíjese lo que dice, es una iglesia con autoridad. Pero también número 5, es una iglesia
integral. Vea lo que dice el verso 47. Alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice ahí su Biblia? Y el Señor, ¿qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él es el que conoce la sequedad de los corazones. Él es el que conoce la necesidad de los hombres. Él es el que conoce cuáles son realmente, hermanos, nuestra necesidad, y Él está listo para suplirlas. El Señor es el que añade a la iglesia. El Espíritu Santo es el que hace que los hombres y mujeres caigan rendidos a los pies del Señor Jesucristo. Era el Señor el que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Número 6, esa es la dinámica de una iglesia llena del poder de Dios. Es una iglesia misionera. Vaya conmigo al capítulo 13. Ahí está más adelantito. Ahí comienza una iglesia misionera. Ellos estaban centrados en Jerusalén, ellos estaban centrados en Judea, en Samaria, pero ahí surge el compromiso misionero. Una iglesia, hermanos, en esa dinámica del poder del Espíritu Santo, es una iglesia misionera. ¿Qué dice el capítulo 13? Había entonces en la iglesia que estaba ¿dónde? Profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto con Herodes el tetrarca, o sea, ya era, y Saulo, dice, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Quién fue el que habló ahí? Dijo el Espíritu Santo: apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mire, hermano, el que conoce nuestra buena vibra es el Espíritu Santo. Y es el que habla y dice: apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Se fijan ustedes, hermano, que es interesante esto? ¿Sabe qué es lo interesante de esto que acabamos de leer? Tenemos que mantenernos en esa dinámica para que Él fije sus ojos en nosotros y realmente llenamos el requisito para poder ser tomados en cuenta, para hacer un trabajo especial en la obra de Dios. Finalmente, hermanos, ya para dejarles tranquilo, la dinámica de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo es una iglesia de buen testimonio. Vaya conmigo finalmente a leer esta cita. En el capítulo número 6, por favor, si son tan amables. Capítulo 6, en el versículo 3. Hechos capítulo 6, versículo 3. Es una iglesia de buen testimonio. La elección de los diáconos, hermanos, y eran unos diáconos tremendos, hermano. Esteban, que fue uno de los diáconos, decía: yo veo los cielos abiertos y veo al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. ¿Alguna vez hemos visto eso nosotros? Y Esteban, que era uno de los diáconos que aquí aparece en la lista, hermanos, dice que él vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Imagínense, uno de los diáconos. No era apóstol, era diácono. Estas revelaciones gloriosas solamente las da cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Pero mire, ¿qué era lo que yo quiero llevarlos? En el versículo 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Eran ya muchos, hermanos. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. ¿A cuántos? A 7 varones, verso 3, de buen testimonio. Pero ¿cómo son las personas que son de buen testimonio? ¿Qué dice ahí? Llenas del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hermano, esto no es para cualquiera. Ojalá cualquiera pudiera hacerlo, pero no es así. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra... Es tremendo todo esto. Por eso solamente la iglesia puede caminar en ese poder maravilloso y puede permanecer en esa dinámica como es esta iglesia que se mantuvo fiel al Señor a pesar de las grandes persecuciones,
porque estaba llena del poder del Espíritu Santo. Hermanitos, solamente llenos del poder del Espíritu Santo es que podremos avanzar en la vida cristiana. Solamente llenos del Espíritu Santo es que podremos avanzar en la vida cristiana. Solamente así. No necesita usted títulos ni condecoraciones. Esteban era solamente un diácono. Si usted analiza bien, Felipe era otro de los diáconos que fueron electos precisamente. Esteban. Y estaban ahí grandes hombres de Dios. ¿Quién era Felipe? Era un gran evangelista. ¿Sabe por qué le digo que era grande, hermano? Porque él no necesitaba de vehículos. El Espíritu Santo lo llevaba de un lugar a otro. Fíjese, ¿qué le parece? ¿Alguna vez nos ha pasado a esto? Él estaba predicando y de repente vino el Espíritu Santo y dijo: te vas a aquel lugar porque allá va un hombre que tiene hambre. Y era un hombre que trabajaba con la reina a donde él iba. Así de que va a África. Y Felipe fue trasladado en el Espíritu sin ningún vehículo y se puso, iba en el carro del año aquel hombre. Y se le apareció y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Dijo: ¿qué estaba leyendo el profeta Isaías? Dijo: pues sí, leo, pero ¿de quién habla de este hombre? Dijo: bueno, párate tantito, déjate explico. Pero fue trasladado en el Espíritu. Y ahí comenzó el evangelio para África. Eran hombres de buen testimonio, pero también eran hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que Dios los use poderosamente? De veras, hermano, ¿quieren ser usados? Solamente llenos del Espíritu Santo. Solamente llenos del Espíritu Santo podemos avanzar en la vida cristiana. Solamente cuando venga ese Pentecostés a nuestra vida es que podemos ser verdaderamente bendecidos por Dios. Cierren sus ojos, por favor, si son tan amables.